Qué alegría encontrarnos en este sábado para seguir orando con la palabra. Hoy la iglesia nos invita para que tomemos el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 24 al 33. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a sus domésticos? No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no llegue a ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde los terrados. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar al alma a perdición, alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pajaritos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá a tierra sin el consentimiento de su Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman pues, ustedes valen más, mucho más que los pajaritos. Porque por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos llene con el fuego de su amor, con el don del entendimiento de las Escrituras Santas. Que podamos hoy, después de esa proclamación, volver a mirar el texto, volverlo a proclamar, pedirle al Espíritu que nos dé como el discernimiento, ir a fondo de toda esta enseñanza de este discurso misionero, discurso apostólico que hemos venido tomando de este capítulo 10 según San Mateo. Hoy, ¿de qué nos habla Jesús? ¿Cuáles son las referencias? Que está hablando del discípulo y el maestro. ¿Cuál es como el hilo conductor de toda esta lectura? ¿De qué actitudes nos habla debe tener el discípulo? ¿A qué miedo se refiere? ¿Cómo tiene que ser la proclamación del discípulo de Jesús? ¿Cuáles son las comparaciones que coloca con la cabeza, con el cabello, con los pajaritos también, en cuanto al valor de los pajaritos y más el valor del ser humano? ¿De qué testimonio habla al final, en los últimos versículos? ¿Qué nos dice hoy? En fin, la palabra. Y en esta primera lectura pueden poner al lado, en este ejercicio escrito, qué frases, qué palabra les llama la atención. Después de leer este texto, ¿qué ha quedado en su corazón? Una primera impresión, una actitud que los mueva en la primera lectura o en la segunda proclamación, cuando ya vamos a entrar a nuestro segundo momento, meditación. Seguimos en este capítulo 10 que habla de las actitudes de aquellos que reciben el envío y el ir a la misión. El evangelio anterior a este, Jesús daba a entender que los que lo sigan van a ser perseguidos, que va a haber división en las familias, de cómo los perseguirían en muchos contextos. Todo este capítulo 10, los versículos previos, como si los perseguían en una ciudad tenían que ir a otra, y cómo sería una realidad la persecución, como a él lo han perseguido. De hecho, hoy empieza hablando como el que es llamado el discipulado, el discípulo no está por encima del maestro. Normalmente los discípulos les alegraría llegar por lo menos a la altura de su maestro. Y en el caso de Jesús, pues nunca lo superaremos, pero por lo menos que nos acerquemos a la santidad que Él quiere y que nos ha dado la gracia para poder seguirlo. Y Él pone las comparaciones entonces que ningún siervo es más que su amo. Y esto tiene una consecuencia. Jesús lo va a decir porque es que si a Él, que es el maestro, no le han creído y lo han llamado Beelzebú, pues a los discípulos también los perseguirán, hablarán mal de ellos y hasta les dirán que están endemoniados, o está con un demonio. Por eso Beelzebú viene aquí a ser como un nombre de uno que
que ha seguido al espíritu del mal. Es decir, si toda esa trama y esa mentira lo dijeron contra Jesús, que es el maestro y es la verdad por antonomasia, es el Hijo de Dios que ha venido a decir la verdad, ¿cuánto no más a los que lo siguen? Y el hilo conductor nos sigue diciendo, ¿y hay que tener miedo? No, Jesús viene a decir, no tengan miedo. Esta es una de las expresiones que hoy nos da la meditación y es central hoy. Varias veces nos da la expresión, no tengan miedo. Hoy en esta meditación, pues en general se nos invita a ver esta grandeza de Dios. Si lo seguimos con todo el corazón, ¿por qué tendríamos que tener miedo? Díganme, eso es como un tomar conciencia ustedes y yo hoy, ¿por qué tenemos que tener miedos? La vida no es fácil, sí, pero si Dios es nuestro respaldo. Por eso viene a decir, no tengan miedo, no tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no llegue a saberse. Por eso decía Jesús, lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz. Y que lo que se dice en secreto al oído, proclámenlo desde las terrazas, desde los terrados. Porque la verdad de Dios en este proceso de la evangelización, en el tiempo, en la historia, se ha de decir. No hay por qué tener cobardías, ni miedos, ni ser pusilánimes. Y persecuciones siempre las habrá. Hay que tener actitudes distintas precisamente a lo que Jesús llamaba la atención de los fariseos, que eran hipócritas. Podían decir una cosa por delante, pero por detrás decían otra. No, los discípulos de Jesús escuchan su palabra. Y si en algún momento Jesús los adoctrinó solos ellos, es para que esta verdad se cante a los cuatro vientos. Entonces hoy no tengamos miedo en cuanto al llamado, cómo respondemos, cómo predicamos su palabra y en cuanto a otras circunstancias de la vida. Si queremos seguir a Dios con todo el corazón, pues hoy Jesús nos viene a decir varias veces, no tengan miedo. Aquí hay como tres momentos básicos hoy de esta palabra. Y vienen a hablarnos cómo esta fuerza del Evangelio es incontenible. Desde que empezó en Jesús, ha entrado en corazones y han llenado a muchos valientes, sobre todo en esas primeras persecuciones y en las que han existido a lo largo de la época y existen actualmente, porque esa palabra de Dios tiene una verdad y tiene una situación como que no se puede dejar aquí adentro, sino que hay que contar la verdad de Dios. Y entonces, en esas circunstancias más difíciles aún, se tiene como más la capacidad, y la vida de los mártires es eso, es una capacidad para, aún en las peores circunstancias, decir la verdad y no guardarla, porque la verdad no es para esconderla, la verdad es para decirla. Y nuestra vida tiene que ser eso, verdad. Y nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones, toda nuestra cotidianidad debe hablar de la verdad que Dios pues nos ha dado en la vida. El seguimiento de Él se debe traslucir en la vida cotidiana. Por eso esa invitación de vayan al mundo entero. Y vayan al mundo entero no es para que se queden callados y guarden, no, vayan al mundo entero y díganle al mundo que el que se fía de Dios, el que lo busca con todo el corazón, el que busca la verdad plena, que es Jesucristo, camino, verdad y vida, pues puede ser perseguido, pero nadie lo parará. Y es más, en el segundo momento hablábamos, la primera, la fuerza del reino del Evangelio es incontenible. En un segundo momento entonces vemos como la persona es inviolable en su núcleo más profundo, en el nivel más central de la vida. Por eso Jesús viene a poner el ejemplo, pueden matar el cuerpo, pero hay que tener miedo, o más bien temor, de aquel que puede rechazar inclusive el alma, porque no es porque Él lo quiera, es porque si uno se aparta de Dios y en libertad humana rechaza a Dios, pues el alma se muere. Y un alma muerta no puede entrar a la presencia de Dios. Dios da todos los medios y ya ha dado la vida a su Hijo y nos ha dado la resurrección y la vida. El temor de Dios viene a ser aquí, es más bien ante tanto amor, ante tanta oferta, ¿cómo lo rechazamos a Él? Los enemigos humanos, si los queremos llamar así, y si pueden llegar persecuciones, sí, hay momentos difíciles, y puede llegar hasta la muerte física, y es difícil. Pero Jesús está diciendo aquí, es que aquí lo más peligroso, lo grave sería que se muriera el alma. Y si uno por opción propia lo toma radicalmente de separarse de Dios y vive en la mentira, en el odio, en el hacerle mal a los otros y no aprovecha esta misericordia de Dios y este llamado a la vida, pues puede cerrarse uno mismo las puertas de la vida eterna para el alma. El cuerpo
eh, termina aquí su vida y el alma existe inmortalmente. La existencia no va en cuanto a solo la existencia física. Entonces aquí hay que tener en cuenta que si uno no quiere fallarle a Dios, pueden hablar mal de uno, pueden tratarlo mal. Los mártires los amenazaron, les dijeron situaciones que podían asustarlos con persecuciones y no se amedrentaron, porque su ser más profundo, el núcleo más interior, no se le puede quitar a la persona. Si acepta a Dios, si lo busca con todo el corazón y si tiene esa fuerza y esa gracia que Dios da a aquellos que lo declaran y que dan testimonio de su vida. Entonces no hay que tener miedo, hay que tener temor de Dios, que es ¿cómo vamos a perder tanto amor? En ese orden es el segundo punto de hoy. Y el tercer momento hoy es, hay una providencia de este Padre. Si 2 pajaritos, Dios los cuida, aquí algo parecido a lo que había dicho ya en Mateo 5, pues imagínense cuánto no Dios le pondrá atención y será el respaldo para nosotros, los hijos de Dios, los seres humanos que tenemos alma inmortal. Cuánto no Dios dará su respaldo. Entonces por eso dice, no se venden un par de gorriones por unos cuartos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. No tengan miedo, vuelve a repetir, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Entonces, ¿cómo respondemos a tanto amor de providencia, de predilección, de respaldo? Entonces este amor verdadero expulsa ese temor y crea una libertad, un gozo y una capacidad que verdaderamente sienten los que son y se consideran hijos de Dios. Capacidad, circunstancia, filiación que hemos recibido desde el bautismo. ¿Y todo para qué? Ya en un tercer momento al final del Evangelio, para dar testimonio de Jesús. Entonces, no tener miedo, es una realidad, pueden llegar persecuciones, pero Dios nos respalda. El núcleo interior más profundo nadie podría quitárnoslo. Puede que nos quiten la vida humana, que vale, pues vale todo, pero la existencia es hacia la eternidad en Dios. Pero aparece aquí entonces Jesús invitándonos a dar testimonio, a decir la verdad, a no guardarnos este tesoro que es Él mismo, la verdad más plena para el ser humano, y a dar testimonio de Él, porque el que se declare delante de Él, Jesús se declarará delante del Padre, pero quien lo niegue, dice fuertemente que Jesús lo negará delante del Padre. Por eso el segundo momento final, después de estos 3 puntos iniciales, es confesar y testimoniar a Cristo. Con valentía, es toda esta segunda recomendación de esta parte, es ponernos a favor de Jesús. Y ponernos a favor de Jesús es testimoniar que ha sido enviado por el Padre y que nos ha dado la plenitud de la vida. Entonces, no hay que tener miedo a los respetos humanos, al que dirán, a las persecuciones de todos los tiempos contra aquellos que quieren vivir en la rectitud, quieren vivir en el seguimiento de Jesús, que son amedrentados, son ridiculizados. No, el testimonio es la vida. ¿Cuánto nosotros verdaderamente seguimos a Jesús? ¿Será que se han presentado estas circunstancias en mi vida? Miedos, temores, sobre todo en evangelización, en dar testimonio, en rectitud, en nuestros trabajos. Cuando en el mundo se proponen muchas circunstancias como para vivir una doble vida en lo económico, en la honestidad, en la responsabilidad. ¿Cómo doy testimonio yo más bien de vivir en la verdad, en la luz? ¿Cómo sé que si camino en gracia a Dios es mi mayor respaldo? ¿Qué temores hoy tengo que derribar y decirle a Dios, enséñame Dios a quitar estos temores? Que el único temor que hay en el corazón será ofender a Dios, porque ante tanto amor de Él, ¿cuánto consideramos la vida del alma? El cuerpo le damos todo. Y nos da miedo que nos pase algo en el cuerpo, claro, nos duele. Pero a veces parece que no nos doliera lo que le pasa al alma en cuanto a apartarse de Dios. Porque creemos ser muy avispados, perdónenme la expresión, y muy conocedores, y qué bueno vivir y sin ningún límite, y el alma como muerta. Ese debería ser el mayor temor, ante tanta riqueza interior, cómo vamos perdiendo el dominio de lo más profundo de nuestro ser, que es lo que verdaderamente dura eternamente. El cuerpo al final de los tiempos vendrá la resurrección de los cuerpos glorificados, pero ahora hay que embellecer el alma. Y Dios en lo más íntimo nos da su presencia y su gracia. Y hoy nos constata, puede venir la persecución, como se ha perseguido a Jesús. Pueden venir las burlas, las críticas, un montón de cosas.
pero no tengamos miedo. Y no tengamos miedo a lo que se presenta en el día a día. Pues sí, claro, hay sufrimientos y cuando viene la cruz pues hay dificultades y por la familia tenemos temores de que le pase algo a la familia, etcétera, etcétera. Pero más bien vayamos adelante todos los días, nos levantamos con la gracia de Dios, Él nos respalda. Si dos pajaritos, Él conoce qué pasa con todos los pájaros del mundo, cuánto no más respalda a quien le clama y lo busca con sincero corazón. Entonces el Evangelio tiene una fuerza incontenible. No tengamos miedo, vienen persecuciones, pero hay que decir la verdad. El núcleo más profundo nadie nos lo puede quitar. Y podamos vivir momentos muy duros por fuera, pero si Dios está con nosotros, Él nos da paz en medio de la dificultad y tenemos la capacidad de seguir adelante a pesar de las circunstancias de la vida. Y esto nos lleve a dar testimonio de la fe, a dejar tanto respeto humano y tantas situaciones de qué pena hablar. Esto está como pasado de moda. No, creer en Dios no está pasado de moda. Pasado de moda es al alma que se va apartando de Dios, que se va encerrando en sí misma, en sus criterios, lejos de Dios. A eso sí hay que ponerle atención. Que hoy ustedes y yo seamos valientes seguidores de Jesús. Dios nos ha dado un núcleo, ahí donde nos habla el corazón, ahí donde nos respalda. Ahí donde nace la verdad más profunda en lo secreto para decirla a los cuatro vientos. Dios transforma nuestra vida y nuestros corazones. Dejémonos transformar por Él. Hagamos oración. Hoy reconocemos ante ti, Dios Padre nuestro, que múltiples temores y dudas nos invaden. Miedo de la vida, miedo de nuestro destino, miedo a confesar nuestra fe ante la gente. Pero nos dices hoy, Jesús, que no tengamos miedo a nadie. Que tu suerte puede llegar a la vida de nosotros, las persecuciones, las dificultades, pero tú has dicho que estás con nosotros y lo creemos y lo sentimos, Señor. Haznos fuertes ante la presión ambiental para que no claudiquemos ante nuestras propias convicciones. Danos valentía para ser testigos de tu reino en el mundo de hoy. Y amor para acompañar a nuestros hermanos en la difícil conquista del sentido más profundo de la vida. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué temores tengo? Presentémoslos a Dios. ¿Será que son válidos esos temores? Si Dios es mi respaldo, si quiero buscarlo con todo el corazón, si Él es mi vida entera, ¿por qué tengo miedo? ¿De qué tienes miedo? Es la pregunta. Hemos pensado en la riqueza que es la vida interior, el alma. Físicamente pueden haber sufrimientos y pueden haber persecuciones, pero en lo más profundo nadie nos podrá quitar la convicción de seguir a Dios, que es nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra vida de eternidad. Sigámoslo hoy. Tengamos en cuenta hoy cuánto cuidamos nuestra alma, así como buscamos el cuidado del cuerpo y tenerlo, claro, es un don de la vida, esta vida física, pero el alma en lo más interior, cuánto la cuidamos y cómo nos damos cuenta hoy que sin Dios esa alma está como muerta. ¿Cómo está nuestro temor de Dios? Entendido como tanto amor que nos da Él y cómo le respondemos nosotros. ¿Confieso a Jesús o me da pena? En mis contextos de familia, de trabajo, pues el que se declare a favor de Jesús, Jesús se declarará a favor del Padre. Meditemos esa expresión. Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.